Lo que vamos a hablarles es sobre la sintaxis, la semántica, la lógica proposicional, operadores lógicos y tablas de verdad, oraciones atómicas y complejas. Una breve introducción al tema es que la lógica proposicional nos va a ayudar a reducir y analizar de una manera más concreta la realidad, comprendiendo de una forma más ordenada, ya que en la lógica proposicional solamente tenemos el valor verdadero o falso. En la sintaxis, que viene siendo lo que son las letras en las cuales nosotros vamos a asignarle una oración. ¿Para qué? Para darle un valor ya sea verdadero o falso, y las letras que ocuparemos es P, Q, R y las siguientes, pero en los ejemplos posteriores a esto vamos a utilizar solo P y Q. ¿Qué vienen siendo las conectivas lógicas? Lo que son las conectivas lógicas son sentencias. En la primera que es la negación, que se lee como no P. En la conjunción, que parece una V inversa, que se lee como P y Q. Lo que viene siendo la disyunción, que es una V, que tenemos la disyunción exclusiva, que se lee como P o Q o ambas, y la disyunción exclusiva es o P o Q, pero no ambas. En la conclusión, que es una flecha hacia la derecha, se lee como si P, entonces solo Q. Y lo que viene siendo una bicondicional, que tiene por ambos lados una flecha, se lee como P, sí y solo si Q. Ahorita veremos unos ejemplos. En lo que tenemos en la negación es que P le asignamos la siguiente oración, que es: la Tierra es redonda. Utilizamos el símbolo de negación. Dice que la Tierra no es redonda. En la conjunción, la nieve es profunda. Para Q, el tiempo es frío. A la hora de hacer con el símbolo de conjunción la unión, tenemos que la nieve es profunda y el tiempo es frío. En la disyunción se puede elegir una sopa y Q se puede elegir una ensalada. Utilizando el símbolo de disyunción, se puede elegir sopa o se puede elegir ensalada. En la implicación tenemos que P es igual al estudio mucho para mi examen y Q aprobaré mi examen. Entonces, utilizando el símbolo de conclusión, tenemos que si estudio mucho para mi examen, entonces aprobaré mi examen. En la bicondicional tenemos que P es igual a Carlos va a la fiesta y Q es igual a Susan va a la fiesta. Entonces, Carlos va a la fiesta, sí, solo sí, Susan va a la fiesta. En la semántica definimos qué valores va a tener P o Q, verdadero o falso, 1 o 0. Entonces tenemos que aquí P va a ser falso. Si nosotros hacemos una negación, va a ser verdadero. Ahora, si nosotros hiciéramos una conjunción con Q, si es falso y falso, tenemos que al final va a ser falso. Si es verdadero y verdadero, va a ser verdadero. Como dice la conjunción, el símbolo viene siendo y. Entonces, si falso y falso, entonces tenemos falso. Entonces, esta tabla se va determinando conforme a las oraciones que nosotros hagamos o le asignemos el valor a P y a Q, y nosotros le demos el valor ya sea falso, ya sea verdadero. La lógica proposicional es un tipo de lógica que estudia todos los valores que podemos concluir las relaciones existentes entre las proposiciones lógicas. Como podemos ver, este mapa conceptual tenemos que está compuesto de elementos de sintaxis que especifica una estructura de las sentencias, tipos de sentencias que son atómicas, que contienen símbolos proposicionales como los que acabamos de ver, que son las conectividades lógicas, complejas, que construyen mediante conectivas lógicas. Las principales son la negación, conjunción, disyunción, implicación y bicondicional. En la semántica permite definir las reglas para determinar el valor de verdadero
o de una sentencia, mediante el proceso recursivo. Utiliza una inferencia que consiste en derivar nuevas sentencias a partir de las existentes. Y tiene una equivalencia que tiene mismos valores de verdad en el mismo conjunto de los modelos, en la validez cuando es verdadero en todos los modelos y satisfacibilidad en algunos modelos. Como podemos ver al siguiente, son unos ejemplos de preposiciones simples, donde 5 es mayor que 3, sabemos que eso es verdadero. México se encuentra en el continente americano, sabemos que es verdadero. Mañana lloverá, no lo sabemos, quizás sí, quizás no, entonces en este caso diremos que es falso. Todos los carros tienen 3 ruedas, no, entonces nosotros vamos a poner que es falso. Y la semana tiene 7 días. Como eso es verdad, entonces ponemos que es verdadera. En ejemplos de preposiciones que no tienen nada que ver con una preposición simple, es como ¿cómo te llamas? O sea, no le podemos decir que eso sea verdadero o falso. Llama a tu tía, tampoco. El ¿cómo te llamas? Exclamándolo, tampoco podríamos decir que tiene un valor verdadero o un falso. Y el pantalón azul, tampoco. Bueno, y ahora vamos a hablar de las tablas de verdad. Como se habla en la sintaxis, tenemos el caso de la negación, la conjunción, disyunción, el implicador y la bicondicionalidad. Explicando un poco más a fondo, para el caso de la negación, nosotros tenemos las condiciones de la preposición de P, que son verdadero, verdadero, falso, falso. Estas al entrar en negación se volverían falso, falso, verdadero y verdadero. Para la conjunción, solamente cuando ambas preposiciones P y Q son verdaderas, este es verdadero. Todo lo demás es falso. Entonces tenemos verdadero, falso, falso y falso. En la disyunción es el caso contrario. Para las preposiciones falso y falso, seguirá siendo falso. Todo lo demás será verdadero. Entonces tenemos que será verdadero, 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 falso. Para el caso del implicador, todos los casos serán verdaderos a menos que P y Q sean verdadero y falso. En este caso tendríamos que sería verdadero, falso, verdadero y verdadero. Y para la bicondicionalidad tenemos que ambas condiciones tienen que ser verdaderas o falsas. Si es verdadero falso o falso verdadero, estas son falsas, teniendo como resultado que es verdadero, falso, falso, verdadero. Ahora, para que esto sea más claro, manejaremos unos ejercicios. Tenemos el siguiente ejemplo que dividiremos en la siguiente tabla para que sea un poquito más fácil de manejar. Para poder resolver este ejercicio, primero debemos resolver lo que está dentro del paréntesis, iniciando con la negación de P. Como nosotros tenemos aquí al lado, las preposiciones de P son verdad, verdad, falso, falso. Entonces, al negarla, nos quedarían falso, falso, verdadero y verdadero. Seguido de esto, tenemos en ambos casos, dentro y fuera del paréntesis, la preposición de Q. Esta la pasaremos tal cual como la tenemos aquí. Ahora bien, terminaremos de resolver lo que está dentro del paréntesis. Tenemos una disyunción entre la negación de P y Q. Como recordarán, todo lo que sea falso y falso seguirá siendo falso, y los demás casos serán verdaderos. Así que tendremos verdadero, falso, verdadero y verdadero. Una vez resuelto todo lo que está dentro de los paréntesis, procederemos a tomar las partes tomadas en amarillo para resolver la conjunción final, que es nuestra respuesta final. Recordemos que para la conjunción ambos casos tienen que ser verdaderos, de lo contrario serán considerados como falsos. Entonces tenemos que será verdadero, falso, verdadero, falso, y esta será nuestra respuesta final. El siguiente ejercicio es un poco más extenso. Primero pasaremos a resolver lo que tenemos dentro de los paréntesis. Para este caso serán los valores de P, Q negada, P negada y Q. Una vez con los valores obtenidos, pasaremos a resolver lo que tenemos dentro de los paréntesis. En este caso tenemos una conjunción. Recordemos nuevamente, para la conjunción ambos casos tienen que ser verdaderos, de lo contrario serán falsos. Entonces tenemos falso, verdadero,
falso y falso. Lo mismo haremos del otro lado. En este caso tenemos una disyunción. Nuevamente recordemos que para la disyunción ambos casos tienen que ser falsos para ser considerados falsos y todo lo demás será verdadero. En este caso tenemos verdadero, falso, verdadero y verdadero. Como un penúltimo paso, tenemos antes de este paréntesis una negación, entonces el resultado de la disyunción será completamente negado. En este caso tendremos falso, verdadero, falso y falso. Por último tenemos una bicondicionalidad. Para eso tomaremos los últimos valores que hemos resuelto de cada extremo, que son los señalados en amarillo, para poder resolverlo. Recordemos que para esto ambos casos tienen que ser verdaderos o falsos para ser considerados verdaderos. En este caso tendremos verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Para el último ejercicio haremos exactamente lo mismo. Tenemos ya los valores de P, de Q, simplemente pasaremos a escribirlos. ¿Tenemos algo dentro de los paréntesis? Sí, es una bicondicionalidad que procederemos a resolver. En este caso sería verdadero, falso, falso, verdadero. El último paso que nos queda es resolver la negación que está antes del paréntesis. En este caso tendríamos que es falso, verdadero, verdadero y falso. Por último resolveremos la implicación tomando los valores últimos que resolvimos de cada extremo. Recordemos que el implicador todos los casos serán verdaderos a menos que sean verdadero y falso respectivamente. Finalmente tendríamos que el resultado sería verdadero, falso, verdadero y verdadero. Oraciones atómicas y complejas. Retomando la lógica proposicional, esta nos dice que debemos analizar una respuesta de la realidad para comprender el mundo de una forma más ordenada. En esta parte es donde entran las oraciones atómicas y complejas, que son esas respuestas esenciales que tenemos que interpretar, debido a que, dependiendo de cómo nos expresemos, podemos dar un contexto diferente. Hay que tener en cuenta que las oraciones atómicas y complejas son aseveraciones o afirmaciones sobre algo. Empecemos con las oraciones atómicas. Las oraciones atómicas son aquellas que expresan un único pensamiento o una única aseveración. Por ejemplo, la lluvia cae del cielo. La leche es blanca. Se fue la luz. Los tacos saben rico. La tienda está en la esquina. El burro del IPN es blanco. En las oraciones atómicas no hay mucho problema debido a que son solo una aseveración. La historia cambia un poco con las oraciones complejas, debido a que son la unión de dos o más oraciones atómicas. Esto se puede lograr gracias a la ayuda de las conectivas lógicas, que son la conjunción y la disyunción o la implicación. Sí, entonces. La negación. ¿Es falso qué? En realidad es muy sencillo entender las oraciones complejas. A este punto ya deberíamos poderlas entender, pero veamos algunos ejemplos por si las dudas. Conjunción. Mi hermano nació en mayo y es el consentido. El carro es rojo y tiene 4 ruedas. Disyunción. WhatsApp es una aplicación de mensajería. O Tinder es una aplicación de citas. Implicación. Si subo por las escaleras, entonces llegaré más rápido. Si corro mucho, entonces me cansaré más. Negación. Los perros no tienen 9 vidas. Ser ingeniero no garantiza un buen trabajo. Como podemos observar en los ejemplos, las oraciones complejas son fáciles de entender, pero todo va a depender directamente de nuestra conectiva lógica. Esto quiere decir que una de las acciones puede cumplirse para todos o simplemente para uno, o en su defecto puede cumplirse siempre y cuando se cumpla el otro. Cada una de estas oraciones son afirmaciones que nos dan una respuesta y mediante un análisis estas se vuelven más concretas en nuestra realidad. Hay que tener en cuenta de nuevo
que las oraciones, si no son una afirmación o una negación, estas no son una oración atómica o compleja.